Amigos televidentes, buenas tardes. Como cada domingo en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera, tenemos plato fuerte. Hoy no es la excepción. Contamos con la participación del amigo y hermano Pedro Urrutia, quien es un especialista en materia impositiva y, como decíamos, toda una autoridad en el tema de los tributos en nuestro país. Don Pedro, bienvenido. Ramón, muchísimas gracias. No te imaginas lo honrado que estoy. Amén. En tu invitación. Y yo sé que ustedes van a ser, ya están siendo exitosos, lo van a hacer mucho más. Amén. No me pierdo tus programas los domingos. Amén. Y quiero corregir algo porque yo no soy autoridad ni soy un experto. Yo lo que hago es aprender con los invitados que tú traes cada domingo. Para nosotros quienes estamos en este medio, usted es un norte a seguir y es un paradigma en base a su trabajo y en base a todo lo que usted ha hecho de manera positiva en materia tributaria de nuestro país. Gracias, así lo vemos. Gracias. Y debo también decirte que el programa ayuda mucho, es una gran, ¿cómo se llama esto? Plataforma. Sí, pero más bien educativo, yo te diría. Señor. Te lo digo porque es un programa que sirve mucho de base al estudiantado primero, que es donde tenemos que hacer los refuerzos. Pero profesionales que tú no te imaginas, de largo alcance, que tú crees que no te están mirando, miran el programa. Amén. O sea que eso tiene buen espectro, ¿tú entiendes? Perfecto. La idea, le comenté que la idea que cuando coincidimos el proyecto fue sobre la base de que todos los profesionales amigos del área que se involucran en la parte impositiva, la parte de auditoría, la parte financiera, tuvieran un espacio de expresión y pudieran difundir sus ideas en esta humilde plataforma. Sí. Para nosotros el honor es nuestro de que usted esté compartiendo acá con nosotros para, primero, contar con su participación y, segundo, aprovecharnos de la amistad y el conocimiento que usted tiene. Sí. Fíjate, antes de entrar a los temas que tú tienes en detalle y aprovechando el espacio, sí, señor. Tú sabes que estamos en el mejor momento, en el momento preciso, donde el profesional del área nuestra, iniciando por la contabilidad, aunque ya en la práctica vemos muchos contadores abogados, yo no soy abogado. En mi caso, mucha gente piensa que soy abogado porque vivo dentro de las lides legales. Sí. Pero es un momento importante porque fíjate que pues en mi caso, que te llevo unos buenos añitos, la contabilidad que nosotros estudiamos en su época era una cosa muy distinta a lo que vivimos hoy. Claro. Entonces ya hoy el profesional tiene que no solamente hacerse acompañar de esa parte legal, sino estar al día en las cosas que día a día van cambiando. Es correcto. Y por eso te digo que el programa también ayuda bastante a eso. Mira ahora, como nosotros estamos hablando así rápido, de extinción de dominio, que ya es una ley que se aprobó, y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con la contaduría? Tiene que ver. Todo. Porque, sí, todo tiene que ver ahora mismo. ¿Por qué? Porque el profesional, a partir, no solamente del tema de la ética y ese tipo de cosas que tú y yo no lo sabemos de memoria, sino de aquellas leyes que nos han ido llevando o implantando modelos de cumplimiento, como es la propia ley de lavado, sí. que ya es un tema de combinación. Tú eres un sujeto obligado probablemente, si es que dentro del artículo 34 estás sometido a ello, y por ahí ya tú tienes ley de extinción de dominio. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la profesionalidad? Bueno, el tema de la asesoría, ese tipo de cosas. O sea, el profesional tiene que estar muy bien orientado. Es correcto. Para esos temas. Entonces, fíjate, ahora todos los temas nuevos que tenemos fiscales, que a veces perdemos mucho esfuerzo en tratar de averiguar dónde choca cada cosa, y es un sistema que hoy yo lo considero inclusive hasta complicado. Complejo. Para poder cumplir, sí. Y de eso, tal vez si nos da tiempo hablaríamos también de ese punto, pero esas son de las cositas que nosotros tenemos que ir aterrizando. Eso es correcto. Pero soy todo tuyo. Don Pedro, mire, corroborando con usted esa parte, yo entiendo que nosotros tenemos como profesión un diamante en bruto por el efecto evolutivo que ha tenido la profesión de nosotros desde sus orígenes y en la trayectoria en el tiempo, y sobre todo el impacto directo que tiene la parte financiera, pero el efecto colateral que abarca otras áreas. Usted sabe que la ventaja de la profesión de nosotros es que tiene un efecto cualitativo y tiene un efecto cuantitativo, que a diferencia de otras áreas no necesariamente se involucra en todo el quehacer cotidiano de un país, de un sistema económico, que sí lo puede hacer la materia contable y financiera. Ese momento que usted dice hoy día para nosotros es de suma importancia. ¿Por qué? Porque vivimos cambios drásticos, constantes de manera interna, pero no estamos ajenos a ese efecto global que produce nuestra profesión a nivel internacional.
De ahí la importancia que los profesionales de nuestra área, como usted dice, vivan en una preparación constante y que la educación continua sea parte de su quehacer y parte de su ejercicio. Que dentro de sus horas laborables consideren de manera importante el efecto de la formación continua. Eso es correcto. Fíjate que, por ejemplo, la propia administración tributaria, un esfuerzo, que esta es la tercera administración, aunque esta está haciendo más énfasis en eso, ha tratado de llevar a las universidades el tema de la orientación tributaria al estudiantado. Y yo recuerdo en la administración de nuestro querido y fallecido ya Juan Hernández, que me tocó a mí precisamente ir a los colegios y dar, no entrenamiento, sino orientaciones a niños. Y tú dirás, pero ¿y qué aprenderá un niño? Sí. Y oye, me habían cosas tan fantásticas que cualquier niño de cuarto y quinto grado te decía a ti, no, pero que mi papá dice que los impuestos son que se los roban, que mi papá dice tal cosa. Y fíjate cómo cala ese tema. Cómo lo va desde esa edad predisponiendo. Claro. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros en nuestros tiempos? Diferente a las oportunidades que hay hoy. En nuestro tiempo era diferente. Sí. No, tú y yo, tú no, porque yo soy mucho más viejo que tú. No, pero es lo que ha sido la temática del tema claro, atrás generaciones. Porque fíjate, nosotros, ¿cómo aprendimos impuestos? ¿Cómo aprendimos contabilidad? Con el tropiezo. Sí. Porque alguien o un buen profesor le vio a uno cierta facultad para eso y tú le caíste atrás al profesor y fuiste aprendiendo. Pero no teníamos ni siquiera normativas claras. No. En la época que yo inicié la carrera de contabilidad, que siempre desde el principio me incliné mucho por los impuestos, yo comencé trabajando con la ley 5911. Imagínate, hay gente hoy que tú dices 5911, ¿y qué es eso? Ni idea. Ni idea. Entonces, ¿cómo aprendiste? Con tropiezos. Sí. Pero no era porque había una reglamentación, aunque la ley, era fuerte, tampoco había un régimen de consecuencias, que es lo que yo siempre he creído en eso. Claro. Tanto en el Instituto de Contadores creo en el régimen de consecuencias, y a nivel de la administración tributaria creo en el régimen de consecuencias. Eso es verdad. Porque eso es lo que te lleva a tener cuidado. Claro. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo muchísimos temas legales de sometimiento y ese tipo de cosas. Eso es régimen de consecuencias. Claro. Y tú me dirás, ¿tendrán éxito? No voy a discutir el éxito de que si al final somos culpables o no. Pero al final es bueno. Porque eso es como dice el refrán. Valor. No, y pon tu barba en remojo. Seguro. Como dice el refrán. Nos ayuda como profesionales a que lo que hagamos tenga que ser en base a la legalidad y en términos de alta calidad. Correcto. Sin duda. Mire, usted hablaba al inicio de la parte, lo que ha sido la evolución de la profesión y sobre todo en materia impositiva. Yo quiero, en base a su experiencia, sabemos que tenemos un sistema tributario de una u otra forma que se instauró con la ley 1192. En buen dominicano ha llovido un poquito de ahí para acá. Ya es vieja. Sí, señor. Y sobre todo como lo que hemos visto a nivel global con el efecto del impacto que ha tenido la fiscalidad internacional y las consecuencias que le está trayendo a las multinacionales, el efecto de una u otra forma, estrategias tributarias agresivas para uno. Sí. Yo le digo estrategia impositiva efectiva, porque como usted y yo sabemos, todo lo que esté dentro de la ley está legalmente permitido. La ilusión. Aunque para uno sea, en términos de ilusión, una mala práctica. Sí. Pero eso es un tema que nos va a tomar más tiempo. Sí. Esa ley que se crea con la ley 1192 data desde esa fecha en base a un marco normativo que ya estaba creado, porque usted sabe que es una extrapolación de otro país. Sí, un cambio radical. Su experiencia en base a lo que sería, primero, la articulación de una propuesta efectiva en base a la modificación de la ley mediante un pacto fiscal, eso es lo primero. Y segundo, la primera fase que se está discutiendo hoy día, que yo le decía a los muchachos del CONACYT, que por algún lado tenemos que pensar, que es la modificación del título 1. Sí, pero fíjate algo. Ley 1192, Código Tributario. Fíjate que desde el principio hasta por el nombre cambiamos. Sí. Código. Entonces teníamos que comenzar a pensar el concepto de código. Ese código, a pesar de la antigüedad de la ley, fue estructurada de una manera muy sabia. Francisco Mateo fue uno de los artífices de eso, profesor de todos nosotros. Sí, señor. Maestro de maestros. Gran amigo. Sí. Y eso se estructuró, no te voy a negar, que también fue bajo la orientación de muchos organismos internacionales, pero fue un código creado para que con el tiempo perdurara. ¿A qué me refiero? Fíjate que el código está establecido por títulos.
Y la idea era ir incorporando impuestos que están fuera del código para reglamentarlo bajo el código, entonces ir aperturando títulos. Ejemplo, se ha quedado fuera el IPI. Como, la incorporación como se hizo la ley 555-05 con el título 5. Sí, pero fíjate que eso más bien es modificaciones que indiscutiblemente, hay gente que me habla hoy de que si derogamos el código y creamos otro, digo, bueno, no creo mucho en eso. Yo lo que creo es en las modificaciones. Claro, adecuar el que tenemos. Sí, porque inclusive esa ley lo que te trajo fue precisamente incorporaciones, modificaciones, que Sí. es lo que falta hoy. ¿Cuál es el tema también importante que tenemos que llevar a cabo? Vamos como un poquito acelerado con respecto a las propuestas de modificaciones. Sin embargo, nosotros no hablamos de los reglamentos prácticamente. Y el reglamento de impuestos sobre la renta es el mismo que tenemos desde hace años. Es correcto. Entonces yo digo, debemos de llevarlo a la par. ¿Sí? Y más bien porque por algo hay que comenzar, como tú dices, tenemos esa propuesta de modificación al título 1, sí, que el título 1 no es un impuesto, todos sabemos que es la base la base, vamos a decir, que te regula lo demás. La parte títulos, normativa. La parte normativa. Donde empieza la esencia. Sí, sin embargo, ese anteproyecto que tenemos por ahí, vamos a decir que no es perfecto, pero tiene buenas cosas. No era lo que se quería tampoco, porque hubieron expertos que trabajaron en ello, que no se quedaron conformes, porque se planteó algo, luego hubo que modificar. Pero fíjate que yo no me entusiasmo mucho en la investigación sobre eso, porque estoy seguro que cuando llegue al Senado, quién sabe lo que pueda suceder. La experiencia nos ha dicho eso. Correcto. Sin embargo, mira, vamos adelantados en esas propuestas. Sin embargo, yo digo, ¿por qué no hacemos algo? Ya tenemos esa propuesta, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Un pacto. Tenemos que irnos a la reforma integral. ¿Qué nosotros tenemos que hacer de manera que no sigamos empalchando? Claro. Porque entonces tú vas a tener un título 1 muy actualizado, pero entonces no te va en buen dominicano. No hay una consonancia correcta. Claro, no te va a ir cuadrando con la cosa que hay que ir modificando. ¿Me entiendes? Y si no lo hace de manera de esa forma, entonces tendría que emparchar los otros. Exactamente, Sí. y tú vas a vivir de empalche en parche. Es correcto. Entonces yo creo que el momento, aunque ya tenemos esa propuesta, más bien es un tema de sentarnos como ciudadanos, entender la problemática que tenemos a nivel mundial, los tiempos que estamos viviendo, son tiempos que no podemos soñar en que vamos a volver de 50 años para atrás. Sí. Tenemos que pensar en que los próximos 10 o 15 o 20 van a ser más difíciles, el mundo no se va a acabar, pero tenemos que adentrarnos a esa realidad y ser un poquito, a veces cuando me dicen a mí que pacto, bueno, pero ¿qué es lo que es pacto? Porque los pactos terminan, ¿tú sabes dónde? En cuánto quiero yo pagar. Y tu sector maltrátalo porque el mío no. Eso no es un pacto. Sí. Entonces nosotros tenemos que llegar a una conciencia ciudadana de eso. Y despolitizar lo que es el tema de las recaudaciones. Lo que es el tema de manejar el tributo. Yo sé que siempre vamos a estar dominados en materia de los organismos gubernamentales como el Poder Ejecutivo y cosas así, y el Senado por políticos, obviamente. Pero te debo decir también que por lo menos en mi caso, yo he tenido, hay muchos, por ejemplo, yo asesoré con el tema de la ley de transparencia patrimonial al Sí. Senado y yo no tengo relaciones íntimas así con ningún senador. Sin embargo, fui llamado. Y eso es bueno, porque una cosa es ser político. Saludable. Claro, y otra cosa es que el político reconozca que necesita de la ciudadanía, por no decir del experto. Claro. ¿Tú entiendes? Y yo creo que hacia ahí es que tenemos que ir. En la administración tributaria, mira, hay muchas formas de tú llamar al pacto, pero el pacto inicia, aunque en la práctica yo he escuchado muchas veces la desenfonía que hay entre los asesores fiscales y la administración tributaria y reconozco las razones, pero comienza por ahí. ¿Qué tanto me puedo yo llevar de un asesor fiscal que no venga aquí a quererme asesorar, pero para beneficiar su sector? Que eso es verdad. Sí. Y por eso la administración termina alejándose un poco de los asesores, ¿tú ves? Pero es necesario, no hay forma de tú calar algo sin tú tener esa armonía. Es un matrimonio obligado, como decimos. Correcto. Matrimonio que tú nos podemos sentar hoy, planificar algo, pero nosotros tenemos que crear un sistema de actualización periódica, porque el mundo cambia. Claro. El mundo cambia, entonces nosotros no podemos quedarnos encerrados en una cosa que ya hoy discutimos y que ya eso va a ser palabra de Dios. ¿Me entiendes? Ese tipo de flexibilidad es la que yo entiendo, y pensando también en la continuidad jurídica de lo que es una nación. O sea, nosotros no podemos pensar, hoy tenemos un gobierno, ¿verdad?, encabezado por nuestro presidente Luis Abinader,
va muy bien. Sin embargo, yo tengo que pensar más allá. Tiene que haber sostenibilidad en la planeación. Correcto. Y tiene que ser un efecto de país. Correcto. Y que de administración en administración yo no vea las cosas encerradas nada más en que el director, hoy tenemos a Luis Valdés, Sí. y que el mundo se acaba ahí. No, no. Yo tengo que pensar, al igual debe de pensar el propio director, en una continuidad de Estado. ¿A qué me refiero? Vamos a crear la plataforma, vamos a decidir las cosas y el que venga continúe. Sobre la base de lo que se hizo bien y que lo siga reproduciendo. Es difícil porque teorizar y hablar lindo es una maravilla, pero tenemos que tratar de llegar ahí. Y es lo que da resultados a largo plazo. Correcto. Don Pedro, yo quiero que en el segundo bloque tratemos la parte de la sostenibilidad del sistema tributario y sobre todo el efecto de las recaudaciones, cómo van, cómo usted las percibe y cuál es el parámetro que debe seguirse para que eso sea sostenible en el tiempo. Sí. Volvemos en breves.